Desde lo desconocido, muy buenas noches, sean bienvenidos a un capítulo más de Miedos Nocturnos, un camino sin retorno hacia el mundo de lo desconocido. Y para poder empezar esta aventura, no lo puedo hacer sin Ricardo. Ricardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo, muy bien, muy feliz, muy contento de estar aquí contigo en una noche más de estas de los que nos encanta ponernos a platicar sobre estos temas que nos inquietan a todos, tanto los que nos siguen como los que nos escuchan en Spotify. Y bueno, sin más y sin darte tantas vueltas, estoy muy intrigado sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy. Me encanta que tengas esas emociones ante el capítulo del día de hoy. Te prometo que el capítulo no te va a decepcionar para nada, ya que como lo hemos hablado anteriormente, y de manera personal, siempre los capítulos que tengan que ver con el cine y también con la realidad se me hacen fantásticos de poder mencionar en Miedos Nocturnos. Y bien, partiendo de este pequeño comentario, me gustaría poder proseguir con él, ya que en Miedos Nocturnos hemos hablado de un sinfín de asesinos seriales y todavía nos faltan muchísimos más. Pero una de las huellas más sangrientas de los Estados Unidos fue gracias a Danny Harold Rolling, que durante aproximadamente una semana asesinó a varios estudiantes en la comunidad de Florida. Afortunadamente, no fueron tantos a comparación de otros asesinos seriales, sin embargo, repito, dejó una mancha de sangre bastante grande dentro de la historia de los Estados Unidos. Paralelamente, y esto te lo voy a comentar al final, esta historia pues fue inspiración para la saga de Scream, que esta semana ya va a estrenar su 7ª entrega, si no estoy equivocado, y de manera también personal, soy muy fan de esa franquicia y dije, creo que es un buen pretexto para poder hablar no solamente del cine, sino de lo que inspira. Y pues me gustaría preguntarte, ¿has escuchado de Danny Harold Rolling, mejor conocido como el Destripador de Gainesville? Y también, ¿qué opinas de la película Scream? No sé si la has visto alguna que otra parte de esta franquicia. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, yo creo que en alguna plática casual que hemos tenido, de repente, ya fuera de grabación, hemos llegado a tocar estos temas, ya hemos llegado a platicar sobre este personaje. Creo que es muy inquietante en el mismo aspecto que, ya partiste desde el punto principal de donde se origina, pues, su legado, ¿no? Un mal legado que no quisiera nadie que tuviera, pero al final del día es estremecedora su historia, pero creo que hay muchos motivos y muchas razones para poder hacerla más interesante, ¿no? Para querer conocerla, ¿no? Creo que hay muchas situaciones que mucha gente desconoce, entonces no me gustaría como hacer un poco de spoilers sobre ese aspecto. Y sobre la franquicia, sí he visto algunas películas, he visto algunas partes, pero particularmente yo dejé de verlas porque de niño me traumaron, digo la verdad. Y como anécdota nada más ahí dentro del colectivo, pero mi hermano se llegó a comprar una cámara de Ghostface justamente de Scream y su mecha, muy pequeño para ver esas películas, pero también muy inocente para aterrorizarte de miedo, ¿no? Ya después, ya de más de grande, sí las he visto. Se me hacen interesantes, pero creo que dentro del género de terror, de las que he llegado a ver, no son particularmente las que más miedo me den, ¿no? Creo que hay otras sagas que particularmente dan más miedo, pero es muy interesante. Creo que este tema del suspenso y la persecución y el hecho de que siempre estés al filo esperando a ver qué hace es muy atractivo. Y pues bueno, yo creo que vamos a tener que ir a verla juntos, porque si no, no voy a tener de qué platicar contigo la otra semana. Pues es un pendiente que tenemos. Y fíjate que tienes razón en algo. Afortunadamente el género es slasher, bueno, es un subgénero del terror, que es el slasher, repito, empezó básicamente de manera popular con Halloween. Y ves que es la misma fórmula, es un personaje con máscara o sin identidad, que siempre persigue a una o varias personas. Por lo regular son adolescentes los protagonistas de esta película y es la fórmula que siempre se ha dado. Con el paso del tiempo, pues viene este aspecto que mencionas. No es una franquicia de terror, que en teoría lo es, pero juega más con el tema de suspenso
y en ocasiones de comedia, y siento que eso es lo que lo ha marcado hasta el día de hoy como uno de los referentes dentro del subgénero slasher, y creo que por algo estamos hablando el día de hoy. Sin embargo, la historia detrás de esta película, de esta franquicia, es más perturbadora. Así que, dando a entender eso, me gustaría comenzar con el origen de Danny Harold Rolling, que quisiera compartírtelo, y sinceramente vas a encontrar muchas similitudes con otros casos que hemos hablado en esta misma mesa. Perfecto, amigo, adelante. La vida de Danny Harold Rolling, nacido el 26 de mayo de 1954 en Luisiana, no comenzó bajo una estrella amable. Su historia, tristemente, se parecía a la de tantos otros que crecieron respirando miedo desde la infancia. El lugar en el que se formó estaba atravesado por la violencia. Su padre, James Rolling, veterano de guerra marcado por el estrés postraumático, había decidido convertirse en policía. Pero el uniforme no contuvo sus demonios. Dentro de casa no era una figura de protección, sino de amenaza constante. Descargaba su furia contra su esposa Claudia y también contra sus hijos. Danny fue uno de los blancos habituales. Los abusos no eran solo físicos, eran también psicológicos, persistentes, humillantes. Golpes que dejaban marcas visibles y otros que se instalaban en silencio, más profundos, más duraderos. Crecer en ese entorno no significaba simplemente sobrevivir a la violencia, sino aprender a convivir con ella como si fuera parte natural del aire. Y en ese clima denso, cargado de gritos y temor, comenzó a moldearse la mente de quienes años después sería conocido por algo mucho más oscuro. Era víctima de palizas constantes. Para soportar el dolor, fragmentó su identidad, creó distintas personalidades como mecanismo de escape. Con el tiempo, su mente comenzó a deformarse, desarrollando múltiples trastornos. Concluyeron los informes psiquiátricos una vez detenido. Entre los diagnósticos figuraba un trastorno antisocial, un cuadro límite de la personalidad, además de parafilias sexuales y una marcada conducta invasiva. La música, curiosamente, era su único refugio. Era lo único que lograba apaciguar el ruido interno. Sin embargo, pronto buscó otros anestésicos: alcohol, drogas, cualquier sustancia que entumeciera lo que llevaba adentro. En una ocasión, tras una discusión particularmente violenta con su padre, intentó quitarse la vida. Sobrevivió. Poco después abandonó los estudios y se alistó en el ejército, quizá buscando disciplina o una forma de huir. Pero en 1972, con apenas 18 años, fue expulsado por consumo de drogas. Durante un tiempo vivió con su abuelo. Allí pareció encontrar una frágil estabilidad. Asistían juntos a la iglesia, intentó construir algo parecido a una vida normal. Se casó con Omeren Halco y tuvieron una hija. Sin embargo, la violencia que había pasado en la infancia volvió a reproducirse. Comenzó a maltratarlas. El matrimonio terminó rompiéndose. A partir de entonces, su conducta se tornó más errática. Empezó con pequeños robos, como si tanteara los límites. Al mismo tiempo, desarrolló el hábito de espiar a mujeres en espacios públicos. Obviamente, fue arrestado por voyerismo. Pero lo más grave ocurrió después. Agredió físicamente a una mujer que guardaba un inquietante parecido con su exesposa. A pesar de la violencia del acto, jamás fue acusado ni condenado por ese delito. Bien, Ricardo, como te podrás dar cuenta, y te repito la situación, este contexto del que estamos hablando no suena tan diferente de otros casos, y ahí es donde empiezan las alarmas rojas que tal vez en su momento nadie ve, pero en efecto, ya lo vimos, la violencia desde el entorno familiar lo repite, y no solamente eso, lo lleva a otro nivel. ¿Qué opinas de este primer apartado del origen de Danny Rolling? Wow, tú acabas de decirlo, tiene muchas similitudes, pero no sé, me vino como un déjà vu a la cabeza el hecho de que suena un tanto particularmente similar a la historia del caníbal de Rotemburgo, que en algún momento ya platicamos esa historia, ¿no? De esta parte de la estrictez de una familia y todo esto, ¿no? Pero, claro, no es en otro contexto totalmente diferente, pero pues a final de cuentas terminó asesinando, ¿no? Aquí la cuestión es que
son muchos patrones que son muy repetitivos, ¿no? Como tú lo dices, ¿no? Esta parte de los traumas infantiles, de la violencia, no sé, como una infancia destruida, una infancia que no es feliz, luego también un matrimonio roto, que no fue fructífero, o sea, como que este ciclo repetitivo de acciones que contiene, ¿no? Me sorprende mucho el último dato de que agrediera a otra mujer por el físico muy similar a su esposa, ¿no? Creo que a lo mejor por ahí viene el patrón, ¿no? También o el resentimiento, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero, wow, qué difícil es cuando no se rompe un patrón en una persona, ¿no? O sea, pero creo que aquí no se puede romper porque el trauma es muy duro. O sea, son traumas muy difíciles de tratar, ¿no? Siendo honestos, son traumas muy difíciles de tratar, ¿no? Si lo ves de manera consciente, esto solamente con ayuda psicológica, pero estamos hablando de antes de los 2000, o sea que la atención psicológica no era como una parte primordial dentro del ser humano, ¿no? Oh, y súmale que dentro de su contexto familiar tienes a alguien que estuvo en la guerra con, pues bueno, un trauma, con un tema postraumático en la guerra, entonces creo que, y todavía también dentro de la policía creo que es complicado también de convivir con ese tipo de personas. Es que sabes que, mira, esta dureza de por ejemplo, del ejército, de la policía, y más en Estados Unidos, ¿no? Hay que ser honestos, que es como de esa figura de masculina que siempre tiene que mantenerse, que hoy inclusive ya teniendo mujeres policías ya no es masculina, pero es de fuerza, de carácter, de gallardía, de coraje. Entonces, tú tienes que mostrarte ahí tal cual un hombre fuerte, que no te pasó nada, ¿no? O sea, o ser como el típico abuelo que platica sus anécdotas de cuando estaba en la guerra, y yo vi esto y tú que no sabes nada, o sea, como este tipo de expresiones habituales, ¿no? Y que creo que cuando ya estás en casa, ahí se descargas toda tu furia, ¿no? De algún modo u otro. ¿Cuántos casos no hemos visto de estrés postraumático después de la guerra? O sea, el estrés de la guerra es tan duro, y muchos exmilitares o muchas personas que ya estuvieron involucradas te lo explican, ¿no? O sea, te quedan muchas secuelas, no duermes bien, tienes ansiedad, tienes sueños sobre esos mismos instantes. O sea, por más que tratan de trabajarlos en el aspecto psicológico, la mente humana es totalmente una incógnita. O sea, no se puede trabajar al 100% para resistir estos golpes, ¿no? Entonces, tú lo acabas de poner en perfecto plano. Creo que desde ahí estamos. Y aparte, él también ingresó al ejército. Entonces, de algún modo u otro, como que esa disciplina y esa rigidez con la que parte un policía o un militar ya estaba presente dentro de su vida, y de algún modo u otro tendría que salir en su casa. O sea, eso ya era imposible porque primero viene con la imagen de alguien que estuvo dentro del ejército y en la guerra, y después en la policía, y ahora él también estuvo partícipe dentro de esto, ¿no? O sea, como que parte de la obligación, podríamos decirlo, ¿no? De que tenía que pertenecer ahí. Me llama la atención esto de que haya empezado como a jugar con la vida, a correr riesgos, de primero pequeños y después ya más... Sí, le estaba tanteando, ¿no? Sí. Siempre ahí estaba viendo cuál era el límite y no había llegado aún. Ajá. Entonces, como que estaba autodescubriendo, pero en la parte negativa, ¿no? En la parte que no tendría que haberse descubierto, ¿no? Y que creo que es una parte que creo que cualquier persona la pasa, pero una persona con una no sé, una vida un poquito más tranquila, con menos traumas al menos, no la pasa tan duro, ¿no? No la vive tan fuerte. Pero en ese caso creo que del monstruo ya estaba más que formado desde la infancia. O sea, no era cuestión de que empezara a salir por sí solo. Y esa parte que te digo, o sea, qué difícil es cuando ciertas cosas que traes no se tratan de manera correcta, ¿no? O sea, hay de monstruitos a monstruotes. Y hoy tenemos en Danny Harrold un monstruo demasiado fuerte que apenas está embulleciendo y que apenas está conociendo a sí mismo. Pues bien, Ricardo, acabas de dar el punto para la siguiente parte de este episodio. Me gustaría compartírtelo porque ahora vamos a entrar de lleno a la noche en que nació el apodo del carnicero de Gainesville. Ok. La mañana del 24 de agosto de 1990 marcó el inicio del terror en Gainesville, Florida. Ese día, Danny Harold Rowling comenzó una secuencia de crímenes que sacudiría a toda la comunidad universitaria. En el transcurso de varios ataques, asesinó a 5 estudiantes, una del Santa Fe College y a 4 de la Universidad de Florida, durante asaltos cometidos en sus propios apartamentos.
no se limitó a matar. Manipuló las escenas, mutiló los cuerpos, llegando incluso a decapitar a una de sus víctimas. Después, los colocó en posiciones cuidadosamente dispuestas, en ocasiones utilizando espejos, como si necesitara que alguien o algo contemplara el resultado. A primera hora del viernes 24, Rowling irrumpió en el apartamento que compartían Sonja Larsson y Christina Powell, ambas de 17 años y estudiantes de primer año. El lugar estaba en silencio. Powell dormía en el sofá de la planta baja. Él se inclinó sobre ella por un instante, observándola, pero decidió no despertarla. En cambio, subió las escaleras hacia el dormitorio donde descansaba Larsson, y allí comenzó la pesadilla. La sorprendió mientras dormía. Para evitar que gritara, le cubrió la boca con cinta adhesiva. Luego la atacó con un cuchillo Ka-Bar. Larsson intentó resistirse, pero no tuvo oportunidad. Murió tratando de escapar. Después regresó al piso inferior. Esta vez fue el turno de Powell. La inmovilizó, la amenazó y la sometió. La violencia culminó en un asesinato. Más tarde, acomodó los cuerpos en posiciones deliberadas, perturbadoras, como si buscara dejar un mensaje incomprensible. Antes de abandonar el apartamento, todavía se duchó. La escena que dejó atrás no solo era un crimen, era una declaración, una firma oscura que anunciaba que aquello no había terminado. Al día siguiente, el sábado 25 de agosto, la violencia volvió a irrumpir en Gainesville. Esta vez, el blanco fue Krista Hoyt, de 18 años. Rowling accedió a su apartamento forzando una puerta corrediza de vidrio con un destornillador. El lugar estaba vacío. En vez de marcharse, decidió esperar. Se instaló en la sala, en silencio, como una sombra paciente. Cerca de las 11 de la mañana, Hoyt regresó sin sospechar que el peligro ya la guardaba dentro de su propio hogar. Apenas cruzó la puerta, Rowling la atacó por la espalda y la inmovilizó con una llave de asfixia. Una vez sometida, la amordazó y le ató las muñecas. La condujo hasta el dormitorio, donde la agresión continuó. Al igual que en el crimen anterior, la obligó a colocarse boca abajo antes de apuñalarla por la espalda, causándole una herida mortal. Pero la violencia no terminó ahí. Tras quitarle la vida, manipuló el cuerpo de una manera que evidenciaba no solo brutalidad, sino una necesidad perturbadora de escenificar. Regresó luego a su campamento. Allí advirtió que no tenía su billetera. Teniendo haberla perdido en el campamento, volvió a la escena del crimen. Fue entonces cuando decidió añadir un último gesto macabro. Decapitó el cuerpo y colocó la cabeza en una estantería, orientada hacia el resto del cadáver. No era un acto impulsivo, era una puesta en escena, una imagen calculada para quien tuviera la desgracia de descubrirla. Para entonces, los asesinatos ya habían encendido la alarma mediática. Gainesville respiraba miedo. Las cámaras invadían las calles y los titulares repetían una misma palabra: terror. Los estudiantes comenzaron a alterar sus rutinas. Caminaban acompañados, dormían en grupos y evitaban quedarse solos. Con el semestre de otoño a punto de comenzar, algunos optaron por retirarse de la universidad. Otros hicieron las maletas y se trasladaron a distintas instituciones. El pánico se había instalado como un huésped permanente. De esta manera, Tracy Pauls, de 23 años, compartía apartamento con Manny Tabuada, también de 23. El lunes 27 de agosto, Rowling volvió a emplear el mismo método. Forzó la puerta corrediza de cristal con sus herramientas y se deslizó dentro como una sombra conocida. Encontró a Tabuada dormida en una de las habitaciones. Hubo un forcejeo. Esta vez no fue un ataque silencioso, pero el resultado fue el mismo. Lo mató tras una lucha. El ruido alertó a Pauls, que avanzó por el pasillo hasta la habitación de su compañero. Allí lo vio. Intentó impedir el paso hacia su propio cuarto, pero Rowling destrozó la puerta. La sometió, la amordazó y le ató las muñecas con cinta. Después abusó de ella y la apuñaló por la espalda. Como en los crímenes anteriores, manipuló la escena, acomodando el cuerpo de Pauls. El de Tabuada, en cambio, quedó donde había caído, como si la violencia del enfrentamiento hubiera roto el ritual. Con excepción de Tabuada, todas las víctimas compartían rasgos físicos similares.
mujeres jóvenes, de baja estatura, cabello castaño y ojos marrones, caucásicas. Un perfil que evocaba inquietantemente la apariencia de la madre de Rowling. Al principio, las autoridades contaban con escasas pistas. Sin embargo, la presión pública obligaba a mostrar avances. Se identificaron 2 sospechosos. Uno de ellos era estudiante de la Universidad de Florida, con antecedentes de enfermedad mental y el rostro marcado por cicatrices producto de un accidente automovilístico. Su imagen, que encajaba de manera sensacionalista con la figura del monstruo, fue repetida incansablemente por los medios. Tras la captura de Rowling, las autoridades lo exoneraron públicamente. El segundo sospechoso también fue descartado más adelante. Bien, Ricardo, ya pudimos conocer las atrocidades de Dani Rowling y vaya, creo que no es para menos el por qué dejó una gran mancha no solamente en la sociedad estudiantil de los Estados Unidos, sino pues básicamente ya parte de un hit cultural porque se está hablando de él. Y repito, afortunadamente hasta el momento estamos hablando de pocas víctimas, no me quiero imaginar si hubieran sido más. Sin embargo, la atrocidad con lo que lo hacía realmente lo hace un monstruo, el Destripador de Gainesville. Wow. Creo que ponerle el Destripador, el Carnicero o cualquier otro apodo le hubiera quedado de la misma magnitud baja, ¿no? Me sorprende la violencia con la que lo hacía, Es sorprendente la violencia con la que lo hacía y el modo tan sistemático que ya lo tenía. O sea, porque la primera, dices, es prueba, ¿no? Al final del día, pero después, posteriormente, lo volvió un modo sistemático, ¿no? Creo que a Tawada le tocó nada más la mala suerte de estar dentro del lugar, porque al final del día creo que no le hubiera tocado el mismo destino. O sea, si pudiera ser el caso, estamos hablando de que no hubiera tenido como ¿cómo llamarlo? La suerte o la mala suerte de estar ahí, ¿no? Le hubiera tocado ser puras mujeres. Me sorprende mucho ese último aspecto que mencionaste al final sobre los rasgos físicos que son muy similares a los de su madre, ¿no? Creo que podemos rescatar un poco de lo anterior, ¿no? Que ya había dicho que esta parte de los traumas son muy importantes de coexistir dentro de una persona, más en un asesino serial. Generalmente siempre tienen un motivo, una razón de ser para irse sobre un cierto sector, porque no se van sobre todos, siempre tienen una particularidad para poder atacar, ¿no? Así es. Por en algunos casos, ya lo hablamos con el asesino de Tokio, que se va con niñas, o sea, con niñas literalmente, ¿no? Adolescentes. Aquí son mujeres jóvenes, algunas saliendo de la adolescencia, otras ya entrando a la adultez, pero no rebasan los 25 años. Entonces, si te das cuenta de que hay un patrón como muy exacto y muy estricto, ¿no? Sobre este tipo de casos de asesinatos. Las similitudes así al 100% de cómo estás narrándolo, y ahora se entiende por qué está basado para generar el personaje de Scream. Creo que es muy obvio. O sea, no es como algo que digas, no lo he visto. Sí, está dentro de, o sea, al final del día. Pero creo que la brutalidad que estás mencionando me llama algo la atención. ¿Qué fuerza tenía? O sea, digo, hay que ser honestos, ¿no? O sea, si somos conscientes, el hombre genéticamente tiene más fuerza por naturaleza que las mujeres, ¿no? O sea, en muchos aspectos, en muchos sentidos, ¿no? A menos que seas una persona que tu genética no te permita como tener esa fuerza, ¿no? Y en el caso de las mujeres, también hay mujeres que tienen mucha fortaleza, pero pues generalmente el hombre tiene una cierta ventaja por estatura, por condiciones, abajo, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero pues ya para que haya mencionado también a un muchacho, y más en la universidad, que generalmente en Estados Unidos son muy atléticos, o al menos tienen muchos actividades de deportes como para poder trabajar fuerza física. Sí llama la atención de cómo estaba físicamente Dani, ¿no? O sea, creo que es algo que hay que apuntar. Y aparte, detalle de que siempre trajera las herramientas. O sea, como que estaba muy prevenido para saber cómo hacerlo, ¿no? Y no dudo que hayan sido estudiantes que haya ido estudiando para saber a qué horas encontrarlas o dónde encontrarlas, ¿no? Me sorprende mucho esta parte de que también se haya quedado pacientemente a esperar a una víctima. Sí, o sea, entró a su cuarto, bueno, a su entorno y se quedó esperando, y eso es lo más perturbador. Sí. Porque da a entender, como tú lo mencionas, que en efecto sí era un depredador natural
todo lo que quieras decir, ¿no? Porque... Sí. Y también la tenía estudiada, ¿no? Como para esperarla, porque necesariamente, bueno, además de las descripciones que tenían cada una de ellas, pero esa necedad, ¿no? De Sí. poder hacerlo. Sí, es como si hicieras una cita con la muerte y la muerte se fuera a esperar a tu casa. O sea, literalmente es así. Creo que todavía no hemos como... Yo ahorita tengo una conjetura de cuáles son sus motivos y sus razones, ¿no? Y creo que la misma gente está empezando a tener una conjetura muy similar a la nuestra hasta ahorita. Pero... qué aberración, ¿eh? O sea, si tú lo dijiste, es mucho más perturbador. Inclusive para que los mismos estudiantes tuvieran que tomar medidas por sí solos. Algunos hasta irse, salirse o ya dormir en grupos grandes para poder defenderse. Creo que habla de todo lo que generó en su momento, ¿no? Este impacto en Gainesville. Y en menos de una semana, que es lo peor de todo. Sí. Digo, creo que en un ambiente tan pequeño, entre comillas, ¿no? A comparación de una comunidad, pero en una universidad al menos, creo que eso te puede generar gran impacto para poder prevenirte de la mejor manera. Bien, Ricardo, para poder continuar con esta historia, me gustaría darte el siguiente apartado, que son las pistas del caso. Curiosamente también, al igual que en las películas de Scream, la policía es inútil. Y aquí también. Ok. Entonces, vamos a partir de eso, porque la mejor pista nunca fue por sangre, nunca fue por patrones que se repetían en cada escena, sino por una vecina de Rolling. Ese es el peor del caso. Ok, adelante. La clave comenzó a dibujarse lejos de Florida. La policía de Luisiana contactó a las autoridades floridianas para advertirles sobre un triple homicidio sin resolver ocurrido el 4 de noviembre de 1989 en Shreveport. Las víctimas habían sido William Grimson, de 55 años, su hija Julie, de 24, y el pequeño Sin, de apenas 8 años. Fueron atacados con su propia casa mientras se preparaban para cenar. Después, el cuerpo de Julie fue manipulado, mutilado, limpiado y colocado en una pose deliberada. Aquella puesta en escena resultaba inquietantemente familiar. Los investigadores comenzaron a notar paralelismos escalofriantes entre aquel crimen y los asesinatos de Gainesville. La disposición calculada de los cuerpos, restos de cinta adhesiva en las víctimas y el uso de vinagre para borrar rastros. Don Mines, agente del Departamento del Cumplimiento de la Ley de Florida, viajó a Shreveport en noviembre de 1990 para profundizar en esas coincidencias. Allí revisaron pruebas biológicas recuperadas en la escena del crimen y descubrieron que el agresor tenía sangre tipo B. La correspondencia con la evidencia hallada en Gainesville fue, según Maines, una auténtica revelación. Las piezas empezaban a encajar con una precisión inquietante. Poco después de ese viaje, una llamada alteró el rumbo de la investigación. Cindy Jurasich, residente de Shreveport, se comunicó con Crime Stoppers. Tenía un nombre, Danny Rolling. 3 meses antes, mientras viajaba por Florida, había escuchado en la radio un reporte sobre los asesinatos de Gainesville. Alguna descripción la hizo pensar de inmediato en Rolling, a quien había conocido en la iglesia de su ciudad. También recordó los crímenes de la familia Grimson. Rolling solía visitarla con frecuencia, hasta que una noche su entonces esposo Stephen Dobbin fue tajante. «Tiene que irse». Cuando Jurasich preguntó por qué, la respuesta la dejó helada. Según Dobbin, Rolling había confesado tener un problema. «¿Qué clase de problema?», insistió ella. «Le gusta clavar cuchillos en la gente». En aquel momento, Jurasich prefirió no creerlo. Se aferró a la negación como quien se aferra a una bandarilla en medio del abismo. También recordó otra frase que Rolling había pronunciado con inquietante ligereza, que algún día se marcharía a un lugar donde las chicas fueron hermosas, donde pudiera tumbarse al sol y observar mujeres todo el día. Cuando las noticias sobre Gainesville comenzaron a repetirse, aquella inquietud regresó como una sombra persistente. No podía dormir, no podía apartar la idea de su mente. «No me dejaba descansar», diría después. Finalmente, en noviembre levantó el teléfono, marcó a Crime Stoppers y pronunció la palabra que cambiaría la investigación. «Creo que hay un hombre al que deben investigar. Su nombre es Danny Rolling». Bien, te lo había comentado,
La policía, si bien hizo una investigación, sin embargo, los asesinatos que no se habían, que se habían evadido en este sentido sobre la investigación, pues ya empezaban a relacionar que en efecto el mismo asesinato de esta familia con el de los estudiantes tenían varias similitudes, dio una pauta para que pudiéramos saber que realmente tenía una ruta predefinida. No sabemos hacia dónde, pero estaba presente. Sin embargo, a pesar de las pistas que se tenían, eran muy vagas, y si no hubiera sido por esta vecina, creo que nunca hubieran dado con él. Él seguiría siendo de las suyas y no sabemos hasta dónde hubiese llegado. ¿Sabes qué? O sea, me sorprende mucho la estupidez de la policía, como tú lo acabas de mencionar. Por más que no tengas como una noción de perseguir asesinos seriales, que me sorprende porque para estos años ya estaba formada la policía de investigación sobre asesinos seriales. Ya se empezaba como a tener esta percepción de que existían, ¿no? Sí, de hecho era la época en donde estaban un Jeffrey Dahmer, un Ted Bundy, un Charles Manson. O sea, ya había identificaciones de ciertos personajes en los que los patrones eran muy repetitivos y cualquier persona podía incluso adaptarlos a él, ¿no? Exactamente, ¿no? Y eso es a lo que voy. Que es sorprendente que ni teniendo ya esta conciencia y esta cultura, porque ya era una cultura, ¿no? Ya era parte de la cultura de entender que ya es un nombre directamente asesino serial. Perdón, pero o sea, hay que ser muy imbécil como para que la misma policía no se diera cuenta de que estaban tratando frente a un asesino serial y que tenían que seguir buscando rastros, ¿no? O sea, yo no soy investigador, güey, pero si tú me preguntas, yo creo que si pudieras pensarlo en la cabeza, dirías, oye, ¿y por qué no pregunto qué gente ha visto pasar a tal persona? ¿Cuál es un patrón, un personaje que no es habitual ver acá y que lo describan mínimo físicamente? Los mismos estudiantes, actitudes raras, comportamientos erráticos, ¿no? O sea, perdón, pero creo que la tarea la tenían más fácil que para poder atraparlo, y resulta demasiado tonto que sea por una vecina, por un comentario. Ahora, también, perdón, pero hay que decirlo, pero si andaba muy mal de sus facultades, entonces Downey Rolly, ¿no? Porque al final del día, imagínate, o sea, se le salió decir es que me gusta clavarle cuchillos a la gente. O sea, perdón, pero ¿qué onda con él? O sea, al final del día no se midió él mismo para poder guardar su secreto. Que tiene mucho esto los asesinos seriales, ¿no? Al final del día. Sí, que siempre ahí lo hablan como si fuera una broma, para las personas al menos, pero en realidad lo están diciendo desde lo más profundo de su ser, pero las personas siempre lo pasan por alto por alguna extraña razón. Sí, es que es inquietante, ¿sabes por qué? Porque muchas personas de estas que llegan a tener como un sentimiento traumático o algún malestar emocional, vamos a llamarlo malestar emocional, ¿no? Algún problema emocional, tienen mucho a juguetear con esos temas, pero cuando la mente está divagando, cuando la mente no está en su lugar, tiene mucho a jugar, como tú lo dices, ¿no? Como que tratar de ocuparlo con sarcasmo, y te das cuenta de que no. Ahora, Jurasic, creo que el mismo hecho de que a ella misma le perturbara, pues fue una muy buena noticia, porque como tú lo mencionas, si no se le hubiera ocurrido nunca que lo fueran a investigar, ¿cuántas personas hubiéramos estado hablando ahorita, no? Sí, te digo, ya tenía una ruta preestablecida. Y acabas de mencionar algo muy importante. Repito el tema de la estupidez, porque pasó el primer asesinato dentro de la universidad, que fue el 24 de agosto. Al siguiente día, básicamente, hubo otro, y las autoridades no tuvieron la eficiencia suficiente para poder abordar y, como tú lo mencionas, preguntar, cuidar y, sobre todo, controlar la situación. Porque al momento de que ocurren al menos los primeros 2 asesinatos, lamentablemente, los medios de comunicación fueron directo, y si te das cuenta, como lo habías mencionado también, que es como que la culpa es un 50-50, ya que, primero, la policía no tener el control de la situación, y en segunda, al no tener la situación bajo control, permites a los medios de comunicación, como siempre, meterse de una manera muy ignorante y ya definir incluso asesinatos, pero principalmente a personas como el pobre chico que no tenía nada que temer ni deber, y ya con eso las personas o hacía que la comunidad se sintiera más segura, cuando en realidad Danny Rawlings seguía por ahí vagando, viendo quién serían sus próximas víctimas. E insisto, esta combinación de policía sin control y comunicación también sin control hacen una combinación que básicamente relata a una escapada y un éxito por
parte de Danny Rowling al menos. Sí, al menos tenía como esa coartada de parte ya por el mismo el estúpido periodismo que muchas veces trata de ser muy sensacionalista y que trata de... y amarillista también, ¿no? Pero en este caso sensacionalista de decir, ok, ya tenemos 2 objetivos y estudiando a los patrones y todo esto podemos determinar qué es o sea, yo lo voy a repetir, o sea, yo no soy investigador, pero creo que... Lógica, ¿no? Es más como lógica, sí. Incluso hay muy buenos periodistas y hemos hablado de esos temas, de que hay periodistas que hacen su labor también, que terminan mejor ayudando a la policía que la misma policía, o sea. Justamente. Entonces, suena demasiado tonto por parte de la policía de Florida, bueno, de Gainesville, que, o sea, no pudieron poner un cerco del primer día. O sea, ok, está bien. El primer día no pudieron evitarlo. ¿Y el segundo? Y el tercero. Y el que siguió, o sea, ¿te das cuenta de que sí es como una estupidez muy grande o un miedo? No sé cómo llamarlo, pero sí se me hace muy tonto. Como tú mencionas, esta parte del pobre chico, ahora en estas fechas y en esta época yo creo que sí sería como un insulto. Sí, totalmente. Sí, hay que ser honestos, ¿no? Pero espero que la gente no se ofenda porque simplemente es como una comparativa, ¿no? Pero estás comparando un French Poodle, por decirlo de algún modo, o sea, una cosa es que tenga ciertas enfermedades mentales, a que compares contra un lobo, que es un depredador natural. O sea, si tú ves los comportamientos de uno y del otro, pues tienes que darte cuenta de quién es realmente el malo y quién es el otro. O sea, no tienes al otro, pero tiene sus acciones. ¿Y cómo comparas contra un chico que... Sí, que simplemente estaba iniciando la vida universitaria? Él no tenía la culpa de las facultades mentales que padecía y sobre todo las características físicas que presentaba ante la sociedad. Sí, claro, ¿no? Entonces como que eso es lo que lo termina marcando y dices... Ok, o sea, ¿en qué sociedad también estabas coexistiendo en ese momento para dejar tranquilos a los universitarios? Ahora, también es un error también de la misma gente que estaba dirigiendo la universidad en ese instante, ¿no? O sea, también hay que ser honestos, ¿no? No podemos apartarlos a ellos porque, como dices, es un 50 y 50. La universidad también tuvo culpa, o sea, siempre hay estos prejuicios sobre la gente sin investigar a fondo, ¿no? Entonces creo que desde ahí partimos y, wow, o sea, hasta este momento creo que más que perturbante la historia me está dando un buen de coraje. Insisto, así de estúpido pueden sonar algunos casos porque se pudieron evitar de una manera más sencilla y dejó un rastro de sangre bastante grande que simplemente, y gracias a Jurisic, pudieron tener una pista más segura, pero a pesar de eso sigue siendo una llamada, ¿sabes? No es como que una confirmación, simplemente tal vez eso te aterró, pero no es que sea igual. Afortunadamente todos los datos coincidían. Y en este momento es donde llegamos al momento en que Danny Rowling es atrapado y me gustaría poder compartirte. Perfecto. Los investigadores siguieron la pista sin demora y pronto dieron con Rowling. No tuvieron que buscarlo demasiado, ya estaba tras las rejas. ¿Y por qué? Había sido arrestado el 7 de septiembre de 1990 por un robo en un supermercado de Ocala, cometido apenas 10 días después de que aparecieran los cuerpos de Tracy Pauls y Manny Tabuada. Permanecía incluido en la cárcel del condado de Mayron, a unos 60 kilómetros al sur de Gainesville. Al verificar sus datos, confirmaron un detalle crucial. Rowling tenía sangre tipo B, la misma que el agresor vinculado tanto en los crímenes de Gainesville como a los de Shreveport. La coincidencia dejó de parecer casualidad. Cuando los agentes revisaron su historial, descubrieron múltiples condenas por robo a mano armada. Esa información encendió otra sospecha. El día en que fue hallado el cuerpo de Christian Hoyt, también se había producido un asalto bancario. La posibilidad de que Rowling estuviera detrás de ese delito los llevó de nuevo al depósito de pruebas. Recuperaron la pistola, el destornillador, la bolsa con el dinero y un reproductor de cassettes. Al escuchar la cinta, comprendieron que estaban cada vez más cerca del núcleo oscuro del caso. Además, las herramientas incautadas coincidían con las marcas halladas en las puertas forzadas de los departamentos de Gainesville. El cerco se estrechaba. En una zona boscosa cercana a complejos habitados por estudiantes, un sitio discreto, casi invisible entre la vegetación, Rowling había instalado un pequeño campamento. Allí encontraron algo aún más perturbador: grabaciones de audio, diarios personales en los que aludía a los crímenes con una frialdad inquietante, como si relatara escenas de una historia propia. Más tarde salió a la luz otro episodio. El 5 de agosto de 1990, semanas antes de los asesinatos de Gainesville, Rowling había irrumpido en la vivienda de Janet Frake, en Sarasota,
Florida. La ató y amordazó con cinta adhesiva mientras la agredía sexualmente. Aquella vez, sin embargo, decidió dejarla con vida. E insisto, qué irónico, y vamos a repetir la palabra, que estúpido, que tuviera varios antecedentes con una ruta claramente establecida y no pudieran detectarlo, porque siento que ya era más sencillo por conforme lo tenían. Si no hubiera sido por la pista de la vecina, creo que nunca lo hubieran hallado y hubiera cumplido otro tipo de condena, a lo que voy nada más de días, y hubiera salido sin ningún problema. Y repito, no sabríamos hasta dónde hubiese llegado, pero así fue como lo atraparon. Ya estaba encarcelado, simplemente era la coincidencia de todas las situaciones, que afortunadamente hasta eso, en ese momento, fueron inteligentes. Sí, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que el peor enemigo para poderse capturar era el mismo Danny, güey. O sea, al final del día creo que sí estamos teniendo esta conversación muy extraña, porque si te das cuenta de que su patrón de autocuidado en muchas cosas era autosabotaje. En muchos aspectos, sí, era muy despistado en muchas situaciones, en muchas circunstancias. Sí encuentro muy llamativo el hecho de que, a pesar de que tenemos estas similitudes con muchos otros casos, me llama mucho la atención el hecho de que, o sea, sí tenía muy buenos detalles para cuidarse, protegerse, no sé cómo decirlo, pero que también tenía en sus propias manos su carta de sentencia, ¿no? O sea, pero creo que es muy ávido esto, ¿no? O sea, existe un cierto narcisismo sobre este tipo de asesinos que tienden mucho a guardar o a tratar de exhibirse de algún modo, ¿no? Él, a lo mejor, el detalle de que dejaba a las víctimas acomodadas y mutiladas de una forma, los espejos, todo esto, pero también el hecho de que tuviera grabaciones, te habla de que era un narcisista, ¿no? Me sorprende mucho de que nadie se haya dado cuenta de que tenía un campamento dentro de un lugar con vegetación. O sea, que no se dieran cuenta que un hombre entraba y salía dentro de un lugar con vegetación. ¿No se te hace un poco irónico en ese aspecto? Creo que las personas, acabas de mencionar algo muy importante, que es el narcisismo. Creo que las personas dedicadas tanto a la universidad como a la policía pensaban que era el lugar más seguro del mundo. Yo creo que sí. Creo que eso es lo irónico, y el narcisismo tal vez de la Unión Norteamericana, que piensan que es el lugar más seguro del mundo y que no hay problema con su sociedad. No, y nos hemos dado cuenta de que las instituciones, por ejemplo las universidades, que Estados Unidos, todas o la mayoría tienen esta capacidad de poder sostener el hecho de mantener a sus estudiantes dentro de la institución, que se queden a dormir y tengan dormitorios, ¿no? Te habla mucho de que la sociedad americana, norteamericana, está muy acostumbrada a este tipo de acciones. Es como de nosotros acá en México. Sé que mi niño va a la escuela y pues sé que ahí va a estar bien porque tiene una maestra, la está cuidando, ¿no? Pero los riesgos afuera siguen siendo muy, muy grandes, ¿no? Y, o sea, por eso te estoy poniendo como caso México, o sea, un país tercermundista, todo lo que tú quieras, pero que han ocurrido casos atroces en escuelas y situaciones muy extrañas en escuelas. Ahora imagínate en Estados Unidos, que hemos escuchado de todo tipo, o sea, de todo tipo, y que inclusive ahorita para la fecha hay una mayor seguridad, ¿no? O sea, hay como mayor cuidado sobre esos temas, pero en esos años, pues sí, era como este pensamiento de, pues todo está bien acá, ¿no? O sea, no tiene por qué pasar nada malo. Entonces, sí, te lo vuelvo a repetir, se me hace muy irónico. Le doy el punto y validez a lo tuyo, porque no solamente era narcisismo de Danny, sino un narcisismo colectivo, cultural. Pero qué estúpido, de verdad que estúpido Danny también. O sea, la policía era estúpida, pero creo que Danny era un poquito más estúpido para poder, no sé, exhibirse menos. Pues sí, lamentablemente ni uno ni otro tenían la capacidad para poder hacer las cosas bien, y qué bueno que por una parte fue así, ya que afortunadamente, repito, fue atrapado. A continuación, Ricardo, me gustaría compartirte los cargos y juicios para Danny Rolling, y si bien al inicio ya vimos una ventana cercana a lo que pasaba en su mente, creo que aquí lo podemos aterrizar mejor. Ok. En noviembre de 1991, la acusación formal cayó sobre Danny Rolling como una losa. Múltiples cargos de asesinato pesaban ya en su nombre. El juicio no comenzó sino hasta casi 4 años después de los crímenes. Para entonces, su figura se había transformado en un espectro mediático. Rolling ofrecía explicaciones contradictorias,
como si ni siquiera él pudiera o quisiera sostener una sola versión de sí mismo. En ocasiones afirmaba que su motivación había sido alcanzar notoriedad, convertirse en una superestrella del crimen al estilo de Ted Bundy. Otras veces atribuía todos los abusos sufridos durante su infancia, como si el pasado fuese una coartada inevitable. Y, en sus momentos más oscuros, aseguraba que no había sido él quien cometió los asesinatos, sino Géminis, una entidad diabólica que, según decía, habitaba en su interior. Sin embargo, en 1994, antes siquiera de que el juicio comenzara formalmente, Rowling sorprendió a todos al declararse culpable de todos los cargos. No hubo batalla procesal, no hubo intento final de negación. Tras su admisión, el fiscal Rod Smith presentó la fase de penalización, donde se decidiría su destino. Durante el proceso, el canal Court TV entrevistó a la madre de Rowling en su domicilio, mientras ella hablaba ante las cámaras. La voz del padre se oía fuera de plano, gritando. Era una escena inquietante, casi simbólica, la violencia resonando aún en los márgenes, como un eco que jamás se extinguió. El 20 de abril de 1994, el veredicto fue definitivo: condena a muerte. Los especialistas que le evaluaron diagnosticaron trastorno antisocial de la personalidad, trastorno límite de la personalidad y parafilia, etiquetas clínicas que intentaban ordenar el caos, pero ningún término médico lograba contener del todo la dimensión del horror que había dejado tras de sí. Bien, Ricardo, como te podrás dar cuenta, sí hubo varias contradicciones que él tuvo dentro de estos cargos, y ya al momento del juicio, al momento de hablar y defenderse, repito, creo que las contradicciones también para Danny Rowling ya pasaban más allá de su propia persona, culpando su infancia, intentando tener reconocimiento y en otras ocasiones responsabilizando a un alter ego, que más adelante también te lo voy a mencionar porque es importante en cierto punto. Sin embargo, después de todo y de intentarlo, no negó nada, lo afirmó y finalmente la condena de muerte ya estaba sobre la mesa. Sí, creo que ahorita que lo mencionaste se me hizo demasiado tonto, o sea, pero bueno, asesinos seriales a final de cuentas termina siendo, ¿no? O sea, buscar un alter ego. Creo que esa parte fue la que a mí me extrañó más. No, creo que la parte de esto de sentirse una superestrella, ponerse como a la altura de otros personajes, creo que no está apartado de lo que pudiera pasar con cualquier otro asesino serial, ¿no? Lo hemos visto que aquí con muchos, y creo que es esa parte en la que es inquietante. Es inquietante, ¿no? El hecho de platicar sobre ellos, pero sí te das cuenta no sé cómo decirlo, pero del nivel de persona con el que estabas tratando, ¿no? Ya después del estudio psicológico, pues es que sí te das cuenta de que sí los patrones están ahí, pero por más que le pongas un adjetivo es incomprensible en muchas cuestiones, ¿no? Digo, carece de empatía, carece de muchas cuestiones, pero lo que sí carece es de un sentimiento de adrenalina sobre la vida, ¿no? O sea, correr muchos riesgos, correr demasiados riesgos. Y esta parte de que se declara culpable para evitar todo el proceso judicial, pues yo creo que ya sabía cuál era su destino, ¿no? ¿Qué más le quedaba que admitirlo? O tal vez no. También podría ser. No, digo, también no podíamos dialogar ahorita. A lo mejor si hubiera seguido un proceso judicial y quedaba libre. Sí, que en vez de la silla definitiva, como siempre, ¿no? En la defensa intentan asumirle un tema psiquiátrico para poder abordarlo con un tratamiento y ya después readaptarlo a la sociedad. Pero creo que, sinceramente, sí, ya lo veía muy complicado. Sí, no, ya era un aspecto muy difícil. Yo creo que hasta su mismo abogado fue el mismo que dijo, ya ríndete, no hay forma, o sea. Y bueno, creo que también queda en el arte del ego, ¿no? O sea, de decir, sí lo hice, ya. Y con frialdad y sin tapujos, sí lo hice. Y sabemos que así son estos tipos de asesinos, o sea, tienen la sangre fría para admitir sus errores y no tienen un arrepentimiento. Bien, Ricardo, para poder continuar y casi para finalizar el episodio, me gustaría compartirte todo lo que ocurrió al momento de que Rowling ya tiene que ir a la silla. Okay. La ejecución tuvo lugar el 25 de octubre de 2005, en la prisión estatal de Florida, en Stark. Su última petición fue tan terrenal como desconcertante: cola de langosta, camarones, patatas al horno, tarta de queso con fresas y té dulce.
un paquete final antes del silencio definitivo. Fuera del recinto, la tarde se partía en dos bandos irreconciliables. Cerca de un centenar de personas contrarias a la pena capital formaron un círculo, se tomaron de las manos y elevaron oraciones al cielo mientras entonaban himnos como Kumbaya y Blowing in the Wind. A pocos metros, quienes apoyaban la ejecución sostenían pancartas que son consignas tajantes: mata al asesino. El aire estaba cargado de tensión, de convicciones enfrentadas, de una justicia que para algunos era necesaria y para otros irreparable. A las 6 en punto de la tarde comenzó el procedimiento. La administraron una combinación de fármacos, hipnóticos, sedantes y analgésicos. El fiscal estatal de Gainesville, Bill Charbonne, declaró entonces: con su ejecución se eliminará una sombra muy oscura, la de la cara del mal. Las palabras flotaron como una sentencia moral sobre el acto. Sin embargo, antes de la inyección que cerrara el capítulo, emergió un detalle tan perturbador como insólito. Rowling había creado su propia página web. En ella publicaba relatos góticos bajo el título Leyendas del Pantano Negro y ofrecía un libro, The Making of the Serial Killer, donde narraba sus experiencias con la colaboración de Sondra London. Incluso, tras las rejas, buscaba perpetuar su voz, convertir el horror en relato, el crimen en mercancía. En ese espacio virtual dejó escrita una frase que pretendía dividir su identidad. Soy culpable solo como Géminis, un ser sediento de sangre, pero la persona que soy siente un profundo remordimiento. Hasta el final sostuvo esa fractura entre el monstruo y el hombre, como si el mal pudiera alojarse en un rincón separado del alma. Pero aquella noche, cuando las luces de la prisión se atenuaron, el murmullo de la multitud se disipó. No quedó Géminis ni quedó Dani, solo el eco de lo que había hecho. Bien, Ricardo, como te podrás dar cuenta, hasta el último día de su vida, el narcisismo estuvo tan marcado que incluso quiso compartir no solamente sus relatos, sino su propia historia. Si tomamos un antecedente en el momento en que ocurren los hechos de Gainesville, pues nos encontramos que había grabaciones, había escritos, o sea, su intención sí era, en cierto punto, ser reconocido, contar una historia de vida. ¿Pero qué historia de vida? Sin embargo, afortunadamente, ya no contamos con él, ya no pudo hacer más de estos atroces crímenes, pero, repito, dejó una mancha difícil de borrar en la historia y en la cultura popular. Sí, de hecho tienes mucha razón al mencionarlo, pero se fue como un rockstar, ¿eh? Al final del día se terminó yendo como un rockstar. Sí, toda la atención para él. Sí, o sea, se fue narcisista y terminó siendo el narcisista que esperaba. Me sorprende el último detalle de lo que ponen expresamente en el libro, de fragmentarse, de decir Géminis es mi parte negativa, que es la que salía a florecer para poder cometer todos los maltratos, y Dani era la persona noble que se siente arrepentida. De algún modo u otro deja una cierta sensación de inocuidad dentro de su ser para él, ¿no? De decir, creo que esa parte muchas veces no la escuchamos de un asesino serial. Hay que ser honestos. Pero al tratar de deslindar de manera, no sé, como individual, como la persona humana que existió dentro de la sociedad, te das cuenta de que a lo mejor se había un poco de humanidad dentro de él. Simplemente los deseos o los trastornos ya mentales que tenía eran demasiado persuasivos para sí mismo, ¿no? Que le impedían controlarse. Creo que en esa parte de la adrenalina, como lo hemos platicado, interfiere mucho en su ser para poder cometer ciertos actos de terror, ¿no? Como los que hizo, como estos asesinatos. Y creo que sí es algo que sí tenemos, no sé cómo llamarlo, pero como un precedente y un antecedente de que las personas se pueden ir como rockstar, ¿no? Me sorprende su última cena, su última comida. Demasiado extravagante, ¿no? Creo que como lo era él también. Sí, igual de esa forma, ¿no? Creo que hasta el último día se sostuvo como esa imagen de... Me terminé entrando como grande y me estoy yendo como leyenda, porque al final ya estoy una leyenda. ¿Sabes qué es lo que se me hizo? Perdón, y no es culpar a la sociedad, porque mucha gente que está en contra por los derechos humanos, pero
Se me hizo demasiado estúpido que gente esté manifestándose en contra de la pena de muerte. O sea, yo no soy una persona que defienda la idea, porque creo que entonces tendrías que acabar con todos los criminales y no es para eso. Sí, en teoría, ¿No? Entonces es justamente para las personas que han cometido crímenes más atroces. Y en Estados Unidos para eso está la inyección letal. O en su momento la silla eléctrica, que era un método demasiado cruel, ¿no? Que fue el que quitaron por completo porque dijeron, ok, está bien, ya no los vamos a quemar, pero sí se les va a inyectar de alguna forma para que puedan irse sin causarles ningún dolor o alguna molestia, ¿no? Que al final de cuentas sí pasa. Pero, pues es que no deshumanizas a una persona que deshumaniza a otras personas. O sea, a mí se me hace demasiado estúpido irme a manifestar para que no le quiten la posibilidad de seguir cometiendo crímenes o de que escape a una persona que no es humana. O sea, es humana simplemente por apariencia, pero no es humana con otras personas. Sí, que en algún momento de su vida lo olvidó y a pesar de que hubo ayuda o no, continuó haciendo lo que hizo. Exactamente. Creo que tenemos el mejor ejemplo de un discurso de parte de un político que es el presidente de El Salvador, de Bukele, que dice, ok, está bien, pero yo no voy a mantener al criminal, al que está dentro de la prisión para descuidar a la gente pobre. O sea, mis recursos se tienen que ir con la gente que más lo necesita, no con ellos. Y ves que tiene una política muy estricta contra los criminales y contra el vandalismo, pero retomándolo acá con Dani, pues es que son medidas que tienes que tomar porque son necesarias para que tu sociedad esté en paz, ¿no? Sí, tienen que ser decisiones con cabeza fría y saber qué es lo mejor para tu comunidad y en esta ocasión para el país, porque quieras o no también sales tú manchado, ¿no? Como, exactamente. Tú como político o como alcalde, qué tipo de decisiones estás tomando, ¿no? Para hacer. Bien, Ricardo, para poder finalizar con este episodio quisiera hacerlo con una especie de epílogo de cómo es que este caso de Danny Rolling fue inspirado o fue una base sólida para la película de Scream. ¿Qué vínculo existía entre Danny Rolling, conocido como el destripador de Gainesville, y la franquicia Scream? Si la pregunta ronda su mente, la respuesta es inquietante, aunque no literal. No, Rolling no portaba la icónica máscara de Ghostface, pero sí cubría su rostro con un pasamontañas. También ataba a sus víctimas con cinta, las atacaba con un cuchillo de entre 10 y 15 centímetros y dejaba atrás de sí escenas cuidadosamente dispuestas, casi teatrales en su horror. El eco de aquellos crímenes alcanzó incluso el mundo del cine. Kevin Williamson, creador de la saga y guionista de varias de sus entregas, estaba viendo un documental sobre Rolling cuando escuchó un ruido en su casa. Se levantó y encontró una ventana abierta en la cocina. El hallazgo lo estremeció. Pasó la noche entera recorriendo cada habitación, incapaz de dormir, convencido de que alguien podía haberse infiltrado. En su mente se mezclaba el miedo real y las imágenes de tantas películas de terror que había consumido y admirado. De aquella madrugada nació una idea. Primero fue el libreto de apenas 18 páginas titulado Scary Movie. Con el tiempo, ese borrador se transformaría en el guión definitivo de Scream, dirigida por Wes Craven. La escena inicial, convertida en un emblema de la saga, surgió de esa sensación de vulnerabilidad doméstica, una llamada telefónica, una voz distorsionada al otro lado de la línea y una pregunta aparentemente trivial que esconde una amenaza mortal. Drew Barrymore responde al teléfono y escucha: ¿Cuál es tu película de terror favorita? Desde entonces, esa apertura se ha repetido, variando rostros y escenarios, pero conservando la misma esencia, el miedo que se cuela en casa cuando menos lo esperas. Rolling no fue Ghostface, pero su sombra, como tantas otras inspiraciones oscuras del género, se filtró en la ficción y en el cine. El horror encontró una forma distinta de perpetuarse, ya no en la sangre real, sino en la pantalla, donde millones observan sabiendo que es mentira, pero sintiendo que podría no serlo. Y de esta manera, Ricardo, finalizamos el episodio, pero sin duda la inspiración en cómo llegó creo que muy exacta y como tú lo dices, hay algunas cosas que se sienten tan reales porque realmente lo fueron. Sí, son muy similares. Creo que el propio escritor lo pudo adaptar muy bien la semántica de las experiencias de Danny Rolling, ¿no? Al final de cuentas,
verlo de un documental. Esta parte sí ya la había yo llegado a ver en alguna ocasión, porque hasta inclusive hay una representación en un cortometraje sobre cómo se despertó la idea para crear a Scream, ¿no? Que bueno, primero se iba a llamar Scary Movie, después entendimos que Scary Movie es otro tipo de película, ¿no? Pero en este momento, al crear Scream completamente, si te das cuenta de que, pues, fue una idea aparentemente buena, ¿no? O sea, creó una franquicia súper grande. Y tomar todos estos modelos y estos, no sé, como estas similitudes para poder crear un personaje tan emblemático, le funcionó muy bien. Y creo que al menos Scream es más inteligente que Dani. Sí, pero irónicamente, hasta esta fecha, y creo que también es necesario poder mencionarlo, el ego de Danny Rowling, en donde quiera que esté, no sé, supongo que está hasta el límite, porque mira la franquicia exitosa que gracias a mí nació, ¿no? Sí, justamente, si él todavía pudiera estar presente y viviendo para poder verlo, creo que sería un alter ego demasiado grande. Sí, un agasajo para su mente. Sí, claro, ¿no? Porque hasta podría inclusive pedir que se le dé algún tipo de... Ya ni siquiera de compensación económica, porque estaría más que pudriéndose en prisión, pero sí de crédito, ¿no? En honor a la vida de Danny Harold Rowling. O sea, sería una totalmente tontería que se pusiera así, ¿no? Se puede poner inspirado en hechos reales, nada más. Pues bien, Ricardo, antes de poder terminar de manera oficial, ¿qué te pareció este capítulo? Y también algo más que desees agregar. Excelente, creo que no conocía esta historia. Entré con mucho coraje y me fui con... Un poquito de risa, ¿no? Sí, un poquito de risa, un poco de enojo, un poco de molestia, pero que creo que es la misma chispa con la que están impregnadas las películas de Scream. De mi parte, yo creo que ya es todo, ya no tengo nada más que añadir. Fue un muy buen episodio, espero que a la gente le haya entretenido y gustado, porque yo lo disfruté al máximo. Bien, para todas las personas que deseen apoyar este proyecto, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @miedosnocturnospodcast, a excepción de X, antes Twitter, ahí estamos como @miedospodcast. Por otro lado, en la plataforma de YouTube nos pueden apoyar suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan el contenido semanal que traemos para todos ustedes. Y finalmente, plataformas de podcast como Spotify, @miedosnocturnospodcast. Sigan el podcast, escuchen los episodios y califíquenos con las estrellas que ustedes creen que este proyecto se merece. Y Ricardo, sin nada más que mencionar, muchas gracias por acompañarme en esta aventura cinematográfica y no me queda más que desearte una muy buena noche. Muchas gracias, amigo, y muy buena noche.